Vamos a considerar hoy la ecuación del plano o las ecuaciones del plano para un caso particular. Vamos a elegir un ejemplo muy sencillo, un ejemplo como este, para comenzar, pero esto va a ser base para poder plantear prácticamente cualquier plano en cualquier situación. En este caso, lo que tenemos que mirar siempre es qué datos tenemos. Como en cualquier problema de matemática, tenemos que leer primero el problema, cuáles son los datos y a ver qué podemos aplicar en esas situaciones. En este problema tenemos como datos un punto P sub 0 de coordenadas 1, 2, 3 y el vector normal escrito como combinación lineal de los versores y JK dado de esta manera, pero que a su vez podría escribirse como una terna de componentes donde la componente en X, en la dirección del eje X, es 0 porque no aparece el versor y una vez tenemos J, o sea que nuestro multiplicador sería 1, nuestra componente sería 1 y una vez tendríamos K. Así que nuestro vector normal sería en este caso 0, 1, 1. No tendríamos componente en la dirección del eje X. Eso me da una particularidad para este plano que ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte gráfica. ¿Qué hacemos en esta situación? Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es un plano, o vamos a plantear un plano, en donde consideramos el punto de datos, P sub 0, un punto, que en este caso es 1, 2, 3, por donde podríamos fijar nuestro vector normal. El vector normal en realidad es un vector libre, pero para poder explicar el problema, vamos a suponer que fijamos el vector normal en esta posición. Es un vector normal al plano, y lo que vamos a hacer es encontrar o buscar un punto genérico de tal manera que si construimos un vector entre el punto P0 y el punto extremo, de esta manera, tendríamos 90 grados entre los dos vectores. ¿Sí? O sea, siempre vamos a buscar un vector que sea paralelo a este plano. Entonces la forma más fácil es considerar ese punto y planteamos un punto genérico. O sea que básicamente lo que estamos haciendo es, teniendo un plano cualquiera, considerar ese vector normal, un punto, que va a ser nuestro punto de datos, y un punto genérico P, que vamos a llamarle X y Z, y entre esos dos puntos planteamos un vector. Bueno, lo que vamos a hacer acá es obligar a que el ángulo que hay o que haya entre el vector normal y este vector sea de 90 grados. ¿Cómo logramos que ese ángulo sea 90 grados? Y es muy sencillo, es simplemente plantear una operación vectorial muy fácil, que es el producto escalar, que nos quedaría planteado de esta manera. Vector normal por el vector origen P0, extremo P, igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque cuando el producto escalar entre los dos vectores es 0, obligamos a que este ángulo sea 90 grados. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, simplemente plantear esta situación, reemplazando por los valores que tenemos de datos. Nuestro vector normal es el vector 0, 1, 1. Nuestro vector P0P, haciendo extremo menos origen, nos va a quedar X menos 1 y menos 2 y Z menos 3. Y esto obviamente igualado a 0. Haciendo la distributiva, tendríamos 0
haciendo el producto escalar, en este caso término a término, x con x y por y, z por z, tendríamos 0 por x menos 1 más 1 por y menos 2 más 1 por z menos 3. Esto igualado a 0. Así que obviamente acá multiplicado por 0, esto se va y tendríamos y menos 2 más z menos 3 igual a 0. Arreglando un poco esta ecuación nos quedaría y más z igual menos 2 menos 3 es menos 5, así que me quedaría igual a 5. Esta ecuación que obtenemos es nuestra ecuación general del plano. Así que lo que vamos a hacer ahora es anotar esta ecuación. Vamos a ir anotando y más z igual a 5, que es una de las ecuaciones que logramos hallar. Es la ecuación general. Ahora, esa ecuación general no es la indicada para hacer el gráfico real de nuestro plano, por lo tanto nos conviene, aunque podemos hacer también por otro camino, nos conviene en este caso encontrar la ecuación segmentaria del plano. La ecuación segmentaria del plano acá es muy sencilla, tenemos que lograr que este 5 se transforme en 1, así que me va a quedar y sobre 5 más z sobre 5 igual a 1. Eso significa que como x sobre un denominador acá no aparece, es porque ese denominador es infinito. Significa que ese plano va a cortar en el infinito en x o directamente va a ser paralelo al eje x. Va a ser un dato para hacer nuestra gráfica. Así que lo que hacemos ahora es graficar. ¿Cómo graficamos? Bueno, como siempre, primero planteamos el espacio en donde x y z van a ser nuestros ejes. Obviamente acá los ejes continúan, pero para que sea más claro, más fácil de dibujar, simplemente vamos a mirar lo que ocurre en el primer octante, o en el octante principal. Así que, ¿qué me está diciendo esto? En x, como x no aparece, intersecta en el infinito. Por lo tanto, es paralelo al eje x, pero intersecta al eje y en 5 y al eje z también en 5. Así que, más o menos, si le damos una escala al eje y, la misma escala para el eje z, el plano intersectaría en el eje y en este punto y en el eje z acá en este punto. La escala para x en realidad no importa, pero vamos a hacerla en una escala un poco más chica, justamente para dar un criterio, para tener un criterio de realismo, para que nuestro dibujo sea más realista. Entonces, entre este punto y este punto se genera una traza. La traza es la intersección del plano, de nuestro plano, con el plano IZ, que en realidad es el plano x igual a 0. ¿Qué pasa con las otras trazas? Bueno, evidentemente, como acá no hay intersección con el eje x, las otras trazas van a ser paralelas al eje x. Entonces, podríamos decir que acá se produce una traza o una intersección, y acá también se produce una traza o una intersección. Para el dibujo, estas trazas son líneas rectas. Y acá lo que hacemos es una línea quebrada, dando a entender de que este plano continúa al infinito. Bueno, lo que pasa acá en esta situación es que este plano lo hacemos visible solamente en el primer octante, pero el plano obviamente va a continuar al infinito tanto para atrás como hacia abajo, como hacia arriba y más allá. Bueno, esta sería la gráfica
Sería la gráfica para nuestro plano. Ahora, ¿qué pasa si queremos hallar un punto cualquiera de este plano? Bueno, evidentemente acá hay puntos que son muy fáciles de encontrar. Este punto, por ejemplo, este punto por acá, son puntos muy fáciles. Por ejemplo, este punto sería el punto 0, 0, 5. Este otro punto sería el punto 0 en X, 5 en Y, 0 en Z. ¿Sí? Hay puntos acá que son evidentes. Pero ¿cómo podríamos encontrar cualquier otro punto? Bueno, obviamente que acá sería muy fácil de mirar directamente a la ecuación, pero una forma genérica de representar un punto cualquiera del plano es a través del conjunto solución o del lugar geométrico. Ese conjunto solución justamente vamos a representar como un conjunto entre llaves y en donde va a aparecer también una terna X y Z. Ahora, vamos a estudiar a ver qué es lo que va a pasar tanto con el valor de X como con el valor de Y como con el valor de Z. Entonces, si miramos en esta misma ecuación, en la ecuación general del plano, que podríamos escribir también como 0x más y más z, igual a 5, como x no aparece, en realidad es 0 por x, y eso se ve desde un principio por el vector normal que tenía este plano, 0, 1, 1. Y entonces, si miramos en esta misma ecuación, evidentemente el valor de x que puede llegar a darse acá para que la ecuación se cumpla, o cualquiera, porque está multiplicado por 0. Así que en nuestro caso, x va a ser independiente de los valores que tomen y z. Pero, ¿qué nos queda en el resto de la ecuación? Y más z tiene que ser igual a 5. Así que, por ejemplo, y podría ser 2, z podría ser 3, y eso sumaría 5, pero también habría infinitos valores de y de z sumado que me den el valor de 5. ¿Qué hacemos acá? Bueno, evidentemente y con z están relacionados. Lo que podemos hacer acá es o despejar y o despejar z. Si despejamos z, tendríamos 5 menos y. Entonces, en esta ecuación, que es otra forma de escribir esta ecuación, vemos que z va a depender del valor que va tomando o que vaya tomando y. Entonces, y también va a ser una variable independiente, mientras que z va a ser 5 menos y. Y de esta manera dejamos escrito, dejamos definido el conjunto solución. El conjunto solución entonces son todos los puntos que van a pertenecer o que van a generar nuestro plano. Entonces, este mismo conjunto solución en realidad podemos escribir de otra manera. Como x e y son independientes y son las únicas variables libres en esta terna, tanto a x como a y podríamos darle otro nombre. Por ejemplo, a x podríamos llamarle lambda y a y podríamos llamarle mu. Con lo cual tendríamos el valor de z, que sería 5 menos y, que es a su vez mu. Así que, trabajando con estas dos expresiones, podríamos compararlas y llegar a otra ecuación también muy importante para poder definir este plano. Y es la ecuación cartesiana paramétrica. Directamente, si miramos y comparamos estas ternas, x va a ser directamente lambda. O sea, eso podríamos escribir directamente acá como x igual a lambda. Y directamente es mu. Y z es lo que tenemos acá. O sea, todo esto acá sería nuestra z. Entonces, z sería igual, vamos a escribir en función de mu, por lo tanto va a ser 5 menos mu. Esta es otra forma de escribir la ecuación del plano. Es la forma cartesiana paramétrica. Pero esta misma ecuación
también la podemos trabajar y escribirlas como una ecuación vectorial paramétrica. Entonces, si consideramos que x y z es un vector x y z, ese vector va a estar igualado a este vector. Pero este vector podríamos escribir de otra manera, porque vemos que acá no aparece un número, como acá el 5, no aparece mu, solamente aparece lambda. Eso significa que el número que tendría que aparecer acá sería el 0. 0 más lambda, mu no tenemos, así que más 0 mu. En i solamente tenemos mu, o sea, tendríamos 0 más 0 lambda más mu. Si miramos acá abajo tendríamos 5, lambda no tenemos tampoco, 0 lambda, pero tenemos menos mu. Y nos quedaría este vector, o sea, el vector x y z es todo este vector. Pero todo este vector puede a su vez descomponerse. Cada una de sus componentes se pueden descomponer como una suma de 3 vectores. El primer vector es el vector 0, 0, 5. En esta columna vemos lambda, que podríamos escribir como un escalar que va a multiplicar a un vector que va a estar dado por los números, o sea, las veces que aparece lambda. Acá aparece lambda una sola vez, tenemos una vez lambda. Acá no aparece lambda 0, 0, significa que tendríamos 0 y 0. Y lo mismo hacemos acá con mu. Mu sería nuestro escalar, nuestro parámetro, que si miramos acá nuestra columna, tendríamos 0 en x, una vez mu, y un menos mu, que acá me quedaría como menos 1. ¿Qué significa para nosotros, para este plano, cada uno de estos vectores? Bueno, 0, 0, 5, 0, 0, 5, evidentemente es algo que estamos viendo acá en nuestro plano. Sería directamente este punto o este vector desde el origen, mientras que este vector y este vector aparecen también paralelos al plano. Este vector 1, 0, 0 es este vectorcito que aparece acá, es nuestro versor y. Ese versor y me está dando una de las direcciones del plano, que podríamos escribir acá o acá. Cualquiera de estos vectores, como es un vector libre, podría darnos esa dirección para nuestro plano. ¿Qué es el otro vector 0, 1, menos 1? El otro vector es el vector que va a estar en esta dirección, entre este punto y este punto. O sea, tendríamos ahí dos direcciones que nos da la orientación del plano en el espacio. O sea, que sería otra forma de orientar nuestro plano, que podríamos verlo de esta manera. Imaginemos que nuestros vectores directores son los vectores de referencia. Por lo tanto, cualquier movimiento de uno de los vectores o de los dos vectores nos darían la orientación del plano. Necesitamos obviamente dos vectores directores porque justamente necesitamos orientar un plano, ¿sí? Tendríamos un solo vector director, el plano se movería y no tendría estabilidad. Entonces, por medio de los dos vectores, estabilizamos la dirección del plano. Pero aún el plano sigue estando libre en el espacio. Sigue estando el plano en el espacio porque la única condición que tenemos hasta aquí es que el plano sea paralelo a ambos vectores. Y es la condición que cumple acá. El plano es paralelo tanto a este vector como a este vector.
¿Qué me faltaría? Me faltaría que el plano se ancle en el espacio. Y eso lo logramos con este punto, o cualquier otro punto que pertenezca al plano. Entonces, si tendríamos un punto en el espacio, ese sería nuestro punto de referencia. De esa manera, con el punto, más los vectores y vectores, tendríamos definido, orientado y anclado el plano en el espacio. Vamos a plantear otra situación en donde ahora, teniendo la gráfica, logremos escribir cada una de las ecuaciones que representan o que generan este plano. Bueno, si miramos en esta situación, tenemos un plano que, mirando las trazas, estas son paralelas al eje Z, al eje X, y evidentemente tendríamos aquí un plano paralelo a nuestro plano igual a 0. Así que el valor de y no puede ser otro que 2. Pero X y Z pueden tomar cualquier valor. Eso significa que si nosotros queremos obtener un punto cualquiera del plano, por ejemplo, este punto, un punto genérico, simplemente lo escribimos como P, o P sub 0, o P sub pi, para darle pertenencia a nuestro plano pi. X decíamos que puede tomar cualquier valor, y solamente puede tomar valor 2, y Z puede tomar cualquier valor. Con lo cual tendríamos un punto cualquiera de nuestro plano. Así como podríamos, por ejemplo, obtener un punto de este plano, del plano XY. Podríamos llamarle punto XY. Bueno, un punto cualquiera que estaría acá en el piso, XY, me está diciendo que X puede tomar cualquier valor, Y puede tomar cualquier valor, pero el valor de Z tiene que ser 0. Podríamos encontrar un punto, por ejemplo, sobre el eje X o sobre el eje Y. Por ejemplo, un punto sobre el eje Y. Ese punto sobre el eje Y sería un punto P sub Y, llamémosle así, en donde el valor de X tiene que ser 0. El valor de Y puede ser cualquier valor, pero el valor de Z también tiene que ser 0. Si miramos la diferencia que hay entre este punto con respecto a los puntos que aparecen acá y acá, la diferencia es obvia. Acá me aparece solamente una variable libre, solamente ese punto puede moverse sobre el eje Y, que es un tema que vamos a tratar más adelante, pero en este punto y en este punto aparecen dos variables libres. En este caso, en este punto, las variables libres son X e Y, Z tiene que ser 0, y sobre este plano que aparece acá, las variables libres son X y Z, pero Y tiene que ser siempre 2. Bueno, vamos a trabajar con este plano en particular. Podríamos trabajar con este plano, con todas sus ecuaciones, pero vamos a trabajar con este plano en particular. Bueno, evidentemente acá, si este es un punto genérico de ese plano, también podríamos plantear el conjunto de solución o lugar geométrico, que va a estar directamente dado por todos los puntos que cumplan con esa condición. Así que directamente el lugar geométrico de este plano sería esa terna, X, 2, Z. Si eso miramos directamente como la ecuación general o como ecuación general para ese plano, directamente vemos que Y tiene que ser 2. Es la única condición. Como es la única condición Y igual a 2, eso es directamente la ecuación general del plano. En realidad no aparece todo lo demás, pero es como escribir 0x más Y más 0z igual a 2. Que me dice exactamente lo mismo que me dice esta terna. Como X está multiplicando por 0, puede tomar cualquier valor.
Z está multiplicando por 0, puede tomar cualquier valor, eso me está diciendo lo mismo la terna en el conjunto de solución, pero Y necesariamente tiene que ser 2 porque se tiene que cumplir esa ecuación. Entonces llegamos a la primera ecuación, que es la ecuación general de este plano. Si miramos directamente a la ecuación general de este plano, vemos también que nuestro vector normal, el vector normal es el vector que va a estar a 90 grados con respecto a cualquier vector director de nuestro plano igual a z. Así que si miramos en esta ecuación, o miramos en esta ecuación mejor, nuestro vector normal sería 0, 1, 0. ¿Qué es el vector 0, 1, 0? No va a ser otra cosa que el versor J. O sea que en este caso el versor J va a ser el vector normal a nuestro plano. Así que vamos sacando algunas conclusiones. Ecuación general igual a 2, el vector normal 0, 1, 0, o cualquier múltiplo, podría ser 0, 2, 0, 0, 100, 0, 0, menos 1, 0, lo que queramos, siempre vamos a obtener el vector normal, o vamos a tener el vector normal para poder direccionar ese plano. ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, por ejemplo, a partir también del lugar geométrico del conjunto solución, que podríamos escribir directamente dándole un nombre a x, un nombre a z, o un parámetro, estableciendo un parámetro para x y para z. Si a x establecemos como lambda, o le llamamos lambda, y solamente puede tomar valor 2, pero z podríamos llamarle mu. Otra vez podemos comparar esta terna con esta terna y obtener de esta manera lo que llamamos ecuación cartesiana paramétrica. Entonces, si miramos la ecuación o si comparamos las ternas, x es igual a lambda y evidentemente tiene que ser igual a 2 y z tiene que ser mu. Entonces obtuvimos otra ecuación. Bueno, con estos datos y haciendo lo que hicimos con el plano anterior, podríamos decir que la ecuación vectorial de nuestro plano sería, mirando los números, 0, 2, 0, 0, 2, 0, más, ¿qué tenemos de lambda? Lambda tenemos una vez acá, acá no tenemos, acá tampoco. Tendríamos determinado uno de los vectores directores de nuestro plano. Más mu. ¿Qué tendríamos mu? Acá no tenemos y acá tenemos una vez. 0, 0, 1. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos ahora la forma más sencilla de la ecuación vectorial paramétrica para este plano.